Bueno, buenos días. Yo soy el comisario inspector Francisco Daniel Guglielmo y como coordinador y por el escaso tiempo que tenemos voy a presentar a mi compañera licenciada en fonoaudiología que se desempeña como perito de identificación de voces en la sección acústica forense. Con nosotros María Jorgelina Pachamé es auxiliar superior y con una gran trayectoria desde el año aproximadamente 97, así que con nosotros Pachamé. Bueno, muy buenos días. Yo formo parte de la sección acústica forense. La sección acústica forense está formada por un equipo de peritos, ¿sí? Que no somos solo licenciados en fonoaudiología, sino que además cuenta con técnicos en grabación y postproducción de audio, licenciada en física y matemática, otra fonoaudióloga como yo, y estamos incorporando ahora un ingeniero, estamos incorporando otro fonoaudiólogo más para responder rápidamente a los pedidos que se nos están haciendo de todas las provincias. Nosotros trabajamos siempre con causas penales dentro de lo que es justicia provincial y federal. Algo importante a tener en cuenta, como tenemos poquito tiempo, quiero resumir las cosas que son importantes, y es que siempre nos pueden consultar, siempre estamos en comunicación para que nos puedan consultar sobre dudas o preguntas que tengan. Nosotros trabajamos en identificación de voces, es decir, podemos determinar si un locutor que habla, por ejemplo, en un secuestro extorsivo, en una amenaza, es el mismo que se presenta a hacer un cuerpo de voz o el mismo que se presenta hablando en otra comunicación, o el mismo que se presenta, por ejemplo, si es una persona que ha subido un video a YouTube, en un video de YouTube. Siempre se puede hacer un cotejo de voces. Hay algunas cuestiones desde lo técnico y desde la calidad del material que tenemos que tener en cuenta, como el tiempo, o sea, la duración de esa comunicación y además la calidad de esa comunicación, si tiene mucho ruido o no, y esto interfiere con la voz, pero siempre es importante poder analizarlas. Por ejemplo, el caso de las amenazas, hay amenazas que son muy cortas, pero lo ideal siempre es que los que determinen que esa amenaza es muy corta para identificar seamos nosotros, porque a veces es tan buena la calidad que con amenazas muy cortas se puede trabajar de todas formas. Quizás sin llegar en algunos casos a resultados categóricos, pero se puede dar quizás un probable y en ese sentido orientar a la investigación. Otra cosa que es importante, sí. Bueno, va pasando ya. Bueno, la voz es una fuente de información biométrica. Nosotros trabajamos con un sistema biométrico, ¿sí? Más allá de hacer un análisis perceptual, digamos, de lo que uno escucha de una voz, hacemos también un análisis biométrico. ¿Qué significa? Que nosotros podemos medir la cavidad del tracto vocal de una persona, ¿sí? Esto nos deja ya dentro de una posibilidad de identificar con un margen de error muy bajo, porque lo que nosotros hacemos es medir el tracto vocal de una persona. Así como uno puede estudiar una huella dactilar y puede determinar que se trata de la misma huella o no, nosotros podemos hacer lo mismo con los hablantes. Es una biometría diferente, es una biometría dinámica, donde yo necesito tiempo de habla para poder analizar, pero ese tiempo de habla no es mayor a los 12 o 16 segundos. Entonces, lo que nosotros hacemos es medir el tracto vocal, cómo esa persona mueve la boca al hablar, y si esa persona en la forma de mover la boca y en las dimensiones del tracto vocal concuerda con otra persona que, por ejemplo, hizo un secuestro, estamos ante la misma persona. Somos individuales en cuanto a la voz también, ¿sí? Así como en la huella dactilar, la voz nos es propia y nos identifica. Para hacerlo, nosotros lo que utilizamos son los picos de resonancia del tracto vocal y eso es lo que nos da información biométrica. Las frecuencias se determinan por la forma, el tamaño y dimensión del tracto vocal de cada persona. Es la anatomía y la fisiología puesta en juego para la medición del tracto vocal. Contamos además con otro tipo de estudios periciales que hacemos, que son limpieza de ruido en una comunicación. Por ejemplo, si es una comunicación que se ha hecho en un lugar ruidoso y la voz está a muy baja intensidad y no se percibe o no se puede entender lo que se dice,
nosotros lo que hacemos también es una limpieza. Nuestro sector técnico hace una limpieza de ese ruido para realzar la voz y que se entienda lo que se dice. Nos llegan muchos, por ejemplo, estudios en cámara Gesell, cuando lo que se dice no se entiende. Entonces lo que se hace en ese caso es mejorar el volumen de la voz, mejorar la percepción de esa voz. Hacemos cotejos también contra el banco de voces. Contamos con un banco de voces que es de voces judicializadas. Es un banco de voces que está cargándose desde el año 1997. Todas las voces que han sido objeto de un cuerpo de voz en la sección están cargadas dentro del banco de voz. Ese es un banco de voces indúbitas. Ahora, contamos también con un banco de voces dúbitas de secuestros extorsivos exclusivamente. Todos los secuestros desde el año 97 hasta la actualidad están cargados dentro del banco de voces dúbitas de secuestros extorsivos. En algunos casos se han llegado a identificar y en otros no. Pero ¿para qué nos sirve el banco de voces de extorsivas? Es para interrelacionar causas. Entonces, de repente tenemos actores en causas como, por ejemplo, la de Miranda, que también actúa en la causa Dineno, actores de la causa Rebagliati que también actúan en otras causas, actores de Mendoza, de un secuestro en Mendoza que actuaron también en provincia de Buenos Aires o que también han actuado en Córdoba. Entonces empezamos a interrelacionar causas y se empieza a ayudar a la investigación. Podemos también determinar si un material de audio ha sido editado, adulterado o empalmado. ¿Qué significa? La persona dice, sí, soy yo el que habla ahí, pero no dije eso. Entonces ahí se hace un estudio de todo lo que tiene que ver con el ruido ambiente y todo lo que tiene que ver con la grabación en sí para ver si ha sido adulterado, editado o empalmado. Y otra cosa que se hace también son armados de ruedas de voces para reconocimiento de voces, por ejemplo. Nos llega una voz, que es la que tiene que ser reconocida, y se arma con gente mismo de la sección otras voces para que la persona pueda determinar quién fue el que a quién reconoce de los que actuaron en ese momento en el delito. En los casos de abuso se ha trabajado mucho sobre esto. El equipo que usamos es un equipo de procedencia soviética, que como ustedes ven ahí, todos los países que están en color rojo son los países que lo tienen hoy en día, y el método que utilizamos es un método que está patentado, es un método científico, es un método biométrico, que lo ha patentado el doctor Koval, que también es ruso, y es un método que tiene, como ya mencioné, en los casos de buena calidad de material, un muy bajo margen de error. Aquí ven una imagen espectrográfica de cómo se ve nuestra voz, de cómo analizamos la voz. Cada una de las líneas más blancas o más amarillas que ven son las que indican la forma que adopta nuestro tracto vocal a medida que hablamos. Y los picos que se ven en la imagen más pequeña, en blanco, son los picos que utilizamos para medir si exactamente caen dentro de la misma zona, estaríamos hablando del mismo hablante. O sea, esta persona abriría de la misma forma la boca, elevaría de la misma forma el velo del paladar, de la misma forma movería la lengua y así sucesivamente. Bueno, acá estamos en lo mismo, con el tema de lo del banco de voces que les decía, desde el año 97 hasta la actualidad. Y acá tienen la interrelación de causas de las que estaba hablando. Cuando uno solicita un cotejo contra el banco de voces, esa es una primer parte, ¿sí? El banco tira una serie de candidatos y ahí se pasa a un análisis manual de esas voces para ver si el banco de voces ha tirado el candidato correcto, porque la realidad es que la calidad de los secuestros en muchos casos es muy ruidosa, entonces siempre tiene que pasar por la mano de un experto, de un perito, para poder determinar la identificación. Pero como verán, las interrelaciones en las causas de secuestros es bastante frecuente. Tenemos a los mismos actores en varias causas. Aspectos a considerar, lo que decía antes, el tiempo de la cantidad de habla, la calidad de esa habla, definir la voz de interés en el caso de ustedes. Si tenemos una causa de droga, por ejemplo, que son causas donde hay mucha cantidad de comunicaciones telefónicas, es importante que se determinen cuáles son las conversaciones de interés, cuáles son las voces de interés, porque si no lleva mucho tiempo una pericia de voz entre que ingresa a la sección y sale un resultado, son aproximadamente 15 días de trabajo ininterrumpido. Entonces, esto se aumenta en cantidad de tiempo cuanto mayor cantidad de voces son a analizar. Entonces, definir la voz de interés, circunscribir bien el material que es de interés y determinar
más o menos la duración de las conversaciones. Siempre elegir las conversaciones un poco más largas, aunque tengan ruido no, pero que sean más bien un poco más largas, porque cuando tenemos mayor cantidad de material vamos a poder conseguir mejores muestras. Y por otro lado, siempre que haya un secuestro, una amenaza, tratar de enviarlas para analizar, porque en ese caso podemos almacenarlas en el banco de voces, aunque en ese momento no haya tenido un resultado positivo contra el banco, siempre podemos volver a consultarla si está guardada en el banco. Bueno, a raíz del PROCIFE, como decía el comisario general, hemos tenido ya armados gabinetes en el interior del país. Esto es importante porque ya no necesitamos movernos nosotros para tomar los cuerpos de voces, sino que los mismos gabinetes son los que van a tomar los cuerpos de voz. Muchas gracias. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, pero los profesionales, los técnicos, los licenciados se van a quedar en el salón y después en el break van a tener oportunidad para consultar, hablar con ellos. Bueno, seguidamente voy a presentar al comisario Diego Mafía, jefe del Departamento de Individualización Criminal, donde se desempeña como perito de cotejo facial. Él es licenciado en Seguridad Ciudadana, como así también es profesor de Historia y diplomado en Ciencias Biométricas. Muchas gracias. Bueno, buen día. Como me presentaban, soy el jefe de Individualización Criminal. Esta división tiene a su cargo todo lo que corresponde al rostro de alguien, de una persona, en el marco de una investigación criminal. En ese sentido, vamos a poder dividir el trabajo que hace la oficina en aproximadamente cuatro etapas o en cuatro patas, como si fuera una mesa. La primera va a ser todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial que puede hacer una víctima o un testigo y que ha guardado en su memoria los rasgos de su victimario. La segunda de estas patas va a ser todas las aplicaciones que corresponden a lo que denominamos el arte forense. El arte forense es algo así como una subdisciplina que conjuga conocimientos de anatomía, conocimientos criminalísticos, forenses y también conocimientos artísticos. ¿En qué casos vamos a apelar a este tipo de recursos? Cuando tenemos que elaborar algún tipo de reconstrucción fisonómica, aquello que antiguamente se denominaba el identikit o un identikit, que bueno, hoy por hoy se utilizan otras técnicas, a pesar de que se siguen usando los programas informáticos de ensamble de rostro. También apelamos al uso de el dibujo, el retrato hablado, ya no en lápiz y papel, utilizamos una tableta graficadora, lo cual nos permite incorporarle color, textura y fundamentalmente modernizar el tipo de soporte. En tareas de progresión de edad, aquello que comúnmente se llama el envejecimiento fotográfico, que pueden ser tanto en adultos como en niños, y cada uno de estos va a tener su particularidad especial. Y por último, en la reconstrucción de rostros cadavéricos dañados. Todas estas son las aplicaciones que, de manera sucinta les estoy describiendo, que podemos efectuar y que por supuesto están a disposición de ustedes cuando necesiten recurrir a ellas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos gráficos de esto que vengo diciendo. Estos son los retratos hablados. El sistema no ha variado mucho desde que lo inventó o lo ideó el señor Bertillon allá en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Podemos efectuar también trabajos de modificación digitalizada, es decir, sobre un rostro, mediante el uso de editores gráficos vamos a poder introducirle variaciones, modificaciones, como para llegar a algún otro tipo de resultado. Tal vez cambiando partes del rostro entero, por ejemplo, narices, ojos, bocas, o también sobre el rostro inicial incorporarle cabello o quitarle, agregarle sombra de barba, bigotes, etc. Esto también lo utilizamos mucho
o se nos requiere mucho, mejor dicho, cuando tenemos que actualizar el rasgo de algún prófugo de la justicia, ¿sí? A esto lo llamamos nosotros corrección de estilo, y ideamos varias hipótesis con gorra, con barba, sin barba, con pelo largo, con pelo recogido, etc. Acá tenemos un caso de progresión de edad, este se nos pidió años atrás, es el caso de la chiquita desaparecida en la provincia de Tierra del Fuego, Sofía Herrera, que van pasando los años, no se tienen noticias y evidentemente el rasgo de un niño va mutando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. En el caso de los adultos, acá lo que tenemos en cuenta es intentar obtener o que la autoridad que nos está solicitando esto nos logre aportar información sobre el presunto estilo de vida que llevaba o que podría estar llevando a la actualidad la persona, ¿sí? Porque hay procesos naturales y también endógenos en el cuerpo que afectan de cierta manera el envejecimiento facial. No es lo mismo estar permanentemente expuesto a los rigores del clima, ¿sí? En sectores de mucho frío o de extremo calor. No es lo mismo llevar una vida sana que consumir algún tipo de sustancias. No es lo mismo fumar que no fumar. No es lo mismo consumir bebidas alcohólicas que no. Todas esas costumbres, todos esos elementos afectan el proceso de envejecimiento en el rostro humano. Aquí otra nueva ejemplo, y aquí un rostro cadavérico dañado, no lo vamos a dejar demasiado en pantalla porque no es muy grato. Se trataba de una persona ahogada. Esto se nos requiere en general cuando no se puede identificar a una persona a partir de los sistemas clásicos. No se puede apelar a las huellas digitales, no se puede apelar a un ADN contra el cual comparar. Deberíamos tener mínimamente una sospecha para hacer eso. Cuando todo aquello no se logra, no se puede utilizar, a veces la única medida que queda es reconstruir el rostro, publicarlo en los medios de comunicación y esperar que la comunidad nos acerque alguna pista. La tercera pata de la división del uso del rostro en una investigación criminal tiene que ver con la búsqueda de rostros cuando no sabemos de quién se trata. Ese rostro pudo haber quedado captado en una cámara de seguridad, en una fotografía que tomó cualquier ciudadano con un celular, con una cámara fotográfica. Puede ser de un perfil de Facebook, por ejemplo, que utilice un alias, que no utiliza el verdadero nombre. Y la modalidad que va a asumir la búsqueda que nosotros hacemos puede ser de dos maneras. O vamos a efectuar una búsqueda manual en una base de datos criminal, que por ende es mucho más chica, o deberemos apelar al uso de un sistema biométrico, que es básicamente un sistema automático al cual le proporcionamos la fotografía y nos va a buscar en una base de datos en general civil, que es mucho más amplia, que contiene millones de registros, nos va a traer eventuales candidatos que luego deberemos determinar a través de una pericia humana cuál de todos ellos se trata o cuál puede ser el que más se parezca y comunicar eso como un resultado. Cuando hablamos de cámaras de seguridad concretamente o de filmaciones que han captado el rostro de una persona, vamos a tener una serie de elementos que nos van a brindar sus condiciones de idoneidad o no. En primer término, la ubicación del sensor, es decir, dónde está ubicada la cámara. Si la cámara está a demasiada distancia del objeto filmado, no va a resultar adecuada o no nos va a resultar sencillo utilizarlo como una herramienta de investigación. Condiciones de iluminación, de resolución, los requisitos mínimos propios del sistema biométrico también nos van en ciertos casos vamos a tener que considerarlo al momento de utilizar este recurso tecnológico. Aquí hay algunos ejemplos de
distancia focal, de resolución, de la incidencia de luz, ya sea posterior o por ausencia, algo que está sobreexpuesto o subexpuesto, como llamamos tecnológicamente al tema, que en general tienden a dificultar la correcta utilización de este tipo de recursos. Una búsqueda manual, como para ir redondeando, es esto que podemos ver acá. Buscamos, observamos la imagen que se nos ha proporcionado y la buscamos en la base de datos, introduciéndole nosotros cuáles son las variables descriptivas de la persona que podemos observar. En cambio, una búsqueda biométrica va a asumir otro tipo de forma. Un sistema biométrico no utiliza una visión en conjunto del rostro, es una visión holística, o sea, en conjunto del rostro, sino que lo que va a buscar son vectores numéricos que son extraídos mediante algoritmos matemáticos de las distancias y relaciones de distancia que hay entre las partes constitutivas del rostro. Entonces, lo que busca un sistema biométrico es justamente ese juego de relaciones, ese juego de medidas que va a aparecer en el rostro proporcionado. Aquí en el ejemplo que tenemos en la izquierda de la pantalla, nosotros le proporcionamos el candidato, nos va a traer, como pueden ver abajo, una serie de candidatos similares biométricamente a la muestra que nosotros le proporcionamos. En este caso, el que está en el número 1, que es el que aparece en grande del lado de la fotografía blanco y negro, es la misma persona. Pero me gustaría que se detengan a mirar un poquito los otros candidatos que están debajo. Hay gente calva, hay gente más joven, hay gente de color, que evidentemente no se trata de la misma persona que le hemos proporcionado. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente un sistema biométrico no busca a partir de una forma en conjunto del rostro, sino que lo que busca son relaciones numéricas, medidas biométricas que extrae a través de distintos algoritmos. En cualquiera de las dos formas que nuestra búsqueda asuma, ya sea manual o biométrica, quien va a confirmar ese resultado va a ser un ser humano, un perito en cotejo facial. ¿Cuáles van a ser los puntos característicos del rostro que va a tomar el perito? Ahí los tenemos descriptos. El contorno del mentón, la línea de inserción del cabello, la forma y pilosidad de las cejas, la forma que adoptan los ojos, el dorso de la nariz, la base de la nariz, la apertura de las alas nasales, la línea de cierre de la boca, la forma de los labios, el grosor de los labios y después, por último, marcas más individuales en el sentido de marcas dérmicas, que pueden ser, por ejemplo, lunares, cicatrices, que van a ser características mayormente individualizantes. Con esto hemos finalizado. Continuando con... Muchas gracias. Continuando con el programa, seguimos con el principal Andrés Brucese. Él es licenciado en criminalística y perito balístico. También se desempeña en nuestro Instituto de Formación de la Escuela de Cadetes y también el Instituto Universitario de la Policía Federal. Muchas gracias, buen día. Bueno, hoy voy a presentar la Unidad Criminalística de Alta Complejidad. ¿Sí? Somos una dependencia, reciente creación, ¿sí? Nada más tengo un poquito menos de 3 años, pero venimos de 25 años de experiencia en la Unidad Criminalística Móvil. ¿Sí? O sea, las necesidades de investigación que surgen a través de la experiencia de Unidad Criminalística Móvil, las vamos a ver en la Unidad Criminalística de Alta Complejidad. ¿Sí? Básicamente, la función que tenemos es, a ver, tenemos que pase, ahí está, es la de realizar tareas criminalísticas o informes, sí que acorde a la naturaleza del hecho investigado, requiere la participación multidisciplinaria, ¿sí? De diversos peritos. Tenemos la potestad de poder llamar a diversos peritos del área de la Superintendencia de Policía Científica para coordinar y trabajar en forma conjunta acorde a la necesidad
del magistrado interventor, ¿sí? Asimismo, no realizamos las tareas en forma primaria o como interventores primarios en escena del crimen. Generalmente vamos en forma secundaria o posterior, ya que la tarea de relevamiento y de investigación de la escena del crimen está hecha por la Unidad Criminalística Móvil, que es una dependencia que, como les dije, tiene más de 25 años de experiencia, ¿sí? Básicamente se componen de un personal permanente y un personal transitorio o extraordinario. El personal permanente, ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las labores que realiza, ¿sí? Y el personal extraordinario es el personal que ha sido citado de las diversas dependencias para cumplimentar ese punto pericial específico que solicitan. De esta manera lo que podemos hacer es el informe interdisciplinario o multidisciplinario, como quieran llamarlo, de la causa en investigación. Entonces, tenemos la flexibilidad de contar con personal extraordinario que realiza unas tareas específicas y ese personal que es llamado, por ejemplo, otros peritos en balística, personal de acústica forense. Hemos trabajado en conjunto con otras superintendencias también de bomberos, aunque nosotros más que nada hacemos la parte criminalística. Nuestra dependencia, asimismo, lo que realiza es en tareas criminalísticas, siempre en el ámbito de criminalística, que no puedan ser respondidas por otra dependencia. Por ende, tenemos tareas más que nada de investigación, ¿sí? Saben muy bien que las dependencias tienen una misión y una función, la cual generalmente los informes que realizan tienen que cumplimentar esa misión, esa función. Nosotros tenemos la flexibilidad de poder adaptarnos a puntos criminalísticos, puntos de pericia criminalísticos, que no sean de incumbencia de esas dependencias. Básicamente, el personal permanente se compone de licenciados en criminalística, peritos en balística, técnicos superiores en investigación criminal, planistas, recreadores en 3D, ¿sí? Y fotógrafos. Ese es el personal que está en forma permanente en la unidad. Asimismo, nuestra dependencia es la encargada de acudir al interior del país a realizar pericias multidisciplinarias, como lo que dije anteriormente, ¿sí? Y nosotros, acorde a la exigencia, vamos citando a la cantidad de peritos, el equipamiento y nos trasladamos al lugar del país que sea, no solo para justicia federal, sino para justicia ordinaria también, ¿sí? Entre un gran número de pericias que realiza la dependencia, nos basamos por la escasez de tiempo, en 3 de ellas, quizás las que sean de mayor interés. Como bien dijo el comisario Mafía, una de ellas es el análisis de las imágenes. Muchas veces trabajamos en forma conjunta, a veces nos mandan el material a nosotros, procesamos el material, se lo mandamos a ellos, ¿sí? Entonces ya son diversos peritos y 2 labores distintas que trabajan en forma coordinada. Una es ese análisis de imágenes, otra es el análisis de los cuerpos de causa y la tercera, la recreación de imágenes estáticas en 3D. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Entre el mejoramiento de imágenes, pese a todas las limitaciones que existen, si bien sabemos que hay que ver o considerar el origen de esa filmación, ese video, ¿sí? No podemos hacer magia, lo que hacemos es agarrar o tomar ese video, procesarlo con diversos filtros, algunos directamente corrigen automáticamente el video, posteriormente se procede a efectuar la captura de los fotogramas, ¿sí? Todo lo que es imagen digital se compone de una serie de muchas fotos, ¿sí? Que en su conjunto hace una imagen dinámica. Por ende, lo que hacemos es capturamos y empezamos a procesar los diversos factores. Siempre lo único que modificamos es condiciones de nitidez, luminosidad, reducción de grano, brillo, contraste, ¿sí? O sea, son todos elementos que lo que van a hacer es dar una mejor apreciación de la imagen, pero si viene con muy mala iluminación, con una deficiencia o con escasez de resolución, no podemos hacer nada. Pero muchas veces logramos buenos resultados. Acá tenemos algunos procesamientos de imágenes, ya sean para rostros, para señas particulares. ¿Sí? Las señas particulares muchas veces sirven para buscar o identificar entre una serie de posibles sospechosos. Las prendas, ya que, por ejemplo, en diversas filmaciones que aparecen a cuadras de diferencia o distancia, lo que hacemos es ver si podría ser la misma persona o no, ¿sí? Y
si tenemos en cuenta la consideración, podemos ver, bueno, pudo haber fugado para este lado y tratar de buscar mayor cantidad de información en las filmaciones existentes. Podemos cotejar esas imágenes. Podemos editar esas imágenes, por ejemplo, para observar algún elemento que no sea muy visible en lo que tenemos. Entonces vamos cambiando las tonalidades, lo pasamos a negativos, ¿sí? Y quizás se pueden llegar a apreciar mejor, por ejemplo, en este caso vemos la longitud de una huella de pie calzado, ¿sí? Bien. Podemos ser citados, ya tenemos fotógrafos y planistas de amplia trayectoria, fotografía no convencional, como es el famoso luminol o el Blue Star, ¿sí? Que utiliza Policía Federal. Entonces, en la toma de esas imágenes también tenemos personal calificado para poder tomarlos o realizarlos. Y volvemos al otro de los puntos, que es la recreación de escenas en 3D. Por la dificultad de la recreación, ahora en este momento estamos haciendo escenas estáticas. ¿Qué es eso? Realizar, por ejemplo, planos de ubicaciones. La generalidad son magistrados, por ende no acuden o no pueden, por la labor que tienen, acudir al lugar de los hechos y cuentan de las fotografías, a veces de las filmaciones y de los planos. Tomamos todo eso, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera fuimos al lugar, idealmente tenemos que ir al lugar para tomar una medición exacta, y hacemos recreaciones de escenas en 3 dimensiones, ¿sí? Lo que les permite a ustedes o graficarlos en una pantalla en un juicio oral, por ejemplo, o tener una mayor noción del lugar en sí. En estas recreaciones de escenas en 3D, por ejemplo, lo que hacemos es anexar, ¿sí? Como ven en las imágenes de la izquierda, anexamos, por ejemplo, el cono de visibilidad de una cámara. Entonces, acorde a la posición del celador, por ejemplo, en una muerte en custodia, si tenía esa cámara acceso a ver dónde estaba la persona, qué realizaba, ¿sí? Entonces es un relevamiento en conjunto, no solo plano, sino vemos cámara por cámara, tomamos el ángulo de medición, lo traspasamos a una recreación estática en 3D y tienen una mejor apreciación ustedes para valorar la prueba, ¿no es cierto? Bien, quiero ir redondeando, pero más que nada quiero hacer hincapié en que la recreación básicamente es estática en 3D, ¿sí? El dinamismo requiere muchísimo tiempo de trabajo y no contamos muchas veces con la totalidad de los elementos necesarios para poder dar un dinamismo. Otro problema que tenemos con respecto a las imágenes dinámicas es que nosotros solamente podemos graficar, ¿sí? Una hipótesis, ¿sí? Nosotros tomamos todos los elementos de prueba y graficamos una sola hipótesis. Cualquier modificación que hubo en el lugar, una recreación en 3D no la admite, porque no podemos graficar las 20, 30 posibilidades. Si tomo para la derecha, si tomo para la izquierda, si retrocedió, si no, lo que cambiaría los tiempos y los ángulos, ¿sí? Por eso, por el momento, seguimos haciendo las estáticas. Y por último, el análisis integral de cuerpos de causa. Los cuerpos de causa que realizan el Ministerio Público Fiscal o muchas veces los juzgados reciben el análisis de personal que muchas veces no tienen la totalidad de conocimientos de criminalística. Por ende, nos piden un asesoramiento para ver qué pericia o qué elemento de prueba faltaría en ese informe. Por ende, lo que hacemos es tomar la totalidad del cuerpo de causa, que ustedes saben muy bien que hay cuerpos de causa cortos, hay cuerpos de causa que son muy grandes, es el trabajo de la lectura de la totalidad del cuerpo de causa, ¿sí? Y en primera instancia tomamos lo que viene a ser la prueba indiciaria o la prueba objetiva, que es recabamos todas las pericias que se hicieron y vamos tomando nota de qué se hizo, qué no y los resultados. Primero la prueba objetiva, que básicamente son los famosos testigos mudos, los que no mienten, y posteriormente vamos a la prueba testimonial. Lo que hacemos es tomar las declaraciones, ver cuáles son de mayor importancia, cuáles aportan calidad para la dilucidación del hecho, ¿sí? Y lo vamos mechando con la prueba objetiva. Eso nos permite formular una hipótesis, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente es una labor que realizan los magistrados, pero podemos llegar a dar una hipótesis que tenga una visión un poco más científica analizando la totalidad de la prueba objetiva, ¿sí? Asimismo, de ese tipo de estudios muchas veces surgen elementos de prueba que no fueron solicitados o pericias no fueron solicitados, ¿sí? Entonces lo que podríamos lograr es
tratar, si te tiene la prueba, se ofrece el resto de los servicios de Policía Federal para cumplimentar las pericias no fue realizada. Ya sea que la hayamos hecho nosotros o no, ¿sí? Como dijimos, viajamos a muchas partes del país, entonces a veces o lo mandan ellos para ganar tiempo a la justicia ordinaria o a los servicios periciales ordinarios, o nos lo dan a Policía Federal. En base a eso armamos la hipótesis, ¿sí? 1, 2 o 3 hipótesis, cuáles son las más probables. Y básicamente esas son las 3 funciones que nosotros vemos. Es una pequeña noticia en base a las pruebas y ya estamos. ¿Está bien? Básicamente esas son las pericias que hacemos. Cualquier cosa nos consultan y podemos llegar a hacer otros puntos criminalísticos. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Andrés. La verdad que muy buenas las exposiciones, las tres hacen criminalística. La criminalística así explicándola tan fría, porque la verdad esto es interesante que se haga algo más práctico, algo más interesante, algo más interactivo, pero lamentablemente los coordinadores nos están diciendo que el tiempo es lo que nos apremia, pero tenemos un break después de la próxima exposición y fíjense en el final del salón, hay como una feria que nosotros preparamos para que esa práctica que nosotros hacemos en la escena del crimen, o cómo nosotros levantamos un proyectil, cómo nosotros estudiamos y los elementos que tenemos, los últimos avances que lo estamos aplicando a la criminalística, lo tenemos en aquel sector en el final del salón. Para dejar el lugar al próximo coordinador, que es el doctor Zapag, a posteriori de esas disertaciones, los invitamos en la parte final del salón para que ustedes puedan preguntar, puedan observar y también obtener respuestas de los técnicos, licenciados y peritos que estuvieron en la exposición. Muchas gracias.